Hay básicamente dos tipos habituales de diabetes. El más común, más del 90%, es la diabetes del adulto, la que llamamos tipo 2, que es característicamente la persona que empieza a elevar sus valores de azúcar recién cuando cumple 40, 50, 60, y en realidad puede seguir apareciendo todo a lo largo de la vida. En general, el tratamiento de este diabético tipo 2 tiene que ver con ejercicio y modo de alimentación y medicación que habitualmente es oral, aunque en el final del recorrido de la enfermedad puede ser necesaria la aplicación de insulina. El otro tipo, el tipo 1, más o menos el 10% restante, suele debutar o en la infancia o en la juventud, y ya desde poquito tiempo de empezar necesita reemplazar la insulina, la hormona que está faltando en el caso de la diabetes, a través de inyecciones durante todo el resto de la vida. Bueno, la hormona que es el eje de toda la enfermedad es la insulina, aunque no es la única. Es decir, los sistemas hormonales están muy interrelacionados entre sí y cuando se desbalancean varias hormonas simultáneamente. Pero claramente la insulina es el eje de la enfermedad. O la insulina falta, como es característico en los de tipo 1 y como suele ocurrir al final de varios años de evolución en los de tipo 2, o la insulina está, pero su efecto sobre el metabolismo es inferior al normal, lo que se llama resistencia a la insulina. Está la insulina, pero no consigue hacer su efecto. ¿Y cuál es el efecto? El principal efecto de la insulina es la hormona de la asimilación del alimento. Cuando uno termina de alimentarse, el cuerpo necesita guardar los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos y las futuras proteínas para formar los respectivos constituyentes del organismo. Y este es el trabajo de la insulina. En contraposición a esto, cuando la persona está en ayuna, la insulina disminuye hasta prácticamente desaparecer y el organismo vive del consumo de las cosas que se asimilaron en su momento después de comer. Entonces, cuando la insulina falta directamente, como es el caso del diabetes tipo 1, la persona adelgaza porque no aprovecha ese alimento que acaba de recibir. Y el azúcar está muy alto en la sangre porque no está entrando a donde debería entrar, que es en las células, para ser utilizada. Entonces, la característica de la diabetes de tener alta el azúcar en sangre no es porque haya un exceso de combustible disponible, que así funciona el azúcar, sino al revés, porque ese combustible no puede ser usado por la falta de la hormona. Hay un componente que es hereditario, pero no es demasiado fuerte. Aparentemente la insulina es una hormona que la fabrica el páncreas, una glándula ubicada cerca del estómago y que vuelca su contenido de hormona directamente a la sangre. Y parece que infecciones virales combinados con alguna predisposición genética son la causa más frecuente de que el páncreas se enferme y deje de producir la cantidad normal de hormona que tiene que hacer. Se genera una respuesta autoinmune, es decir, el cuerpo reacciona con anticuerpos contra la propia célula productora de la insulina. Y esta sería la explicación más frecuente, una predisposición genética con algún evento generalmente viral que dispara este mecanismo de anticuerpos. Desencadena. Por el mismo hecho que sube mucho el azúcar en sangre, el volumen de orina aumenta mucho. Entonces el chiquito o el joven orina más de lo habitual. Tiende a bajar de peso, a pesar de que come muy bien, no recupera el peso. Y bueno, pueden suceder, agregarse infecciones como manifestaciones de ese azúcar permanentemente elevado. La diabetes tipo 1 no es una enfermedad que pase desapercibida, es una enfermedad muy poco común y en realidad no es algo por el cual una mamá debería preocuparse demasiado. Indudablemente ocurre, no hay ninguna prevención conocida para la diabetes tipo 1, de manera que para el caso muy poco frecuente del chiquito que se lo empieza a estudiar porque baja de peso y se descubre la diabetes tipo 1, va a ser el síntoma evidente y no va a pasar desapercibido. Esto contrasta muchísimo con el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. Esta se instala muy de a poquito, va asociada por lo general a obesidad, no exclusivamente, pero por lo general a obesidad,
Y entonces el varón o la mujer que a partir de los 30, a los 40 empiezan a ganar peso, pueden empezar a ponerse diabéticos sin enterarse, sin darse cuenta, sin grandes cambios. La idea es que cuando se diagnostica en promedio lleva más o menos 5 años de curso la diabetes ya, lo cual es una macana porque el tratamiento no llega ya anticipado cuando, sería mejor. No hay prevención. En general lo que se recomienda es controlar el nivel de azúcar después de los 40 años a las personas que tengan algún factor que predispone a la diabetes, como es la obesidad, y en aquellas personas que tengan factores de riesgo cardiovascular, como presión alta o colesterol elevado, porque, y esto también lo vamos a desplegar un poquito más ahora porque es una parte esencial del asunto, el problema principal del diabético tipo 2, del adulto con diabetes, es que aumenta la frecuencia de enfermedades del corazón y de las enfermedades vasculares cerebrales. Claro, es uno de los factores de riesgo centrales, digamos, junto con la hipertensión, con el tabaquismo, con todos, digamos, el grupo de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y de accidentes. Así como el diabético tipo 1 va a, digamos, transcurrir toda su vida controlando el azúcar y manejando su enfermedad y con un peso muy grande en este control de la enfermedad, que por otro lado cada vez se va volviendo más fácil a partir de algunos desarrollos que se van logrando. El diabético tipo 2 es una persona para la cual la diabetes va a implicar algún comprimido o par de comprimidos adicionales en su tratamiento, pero sobre todo un gran esfuerzo para prevenir la enfermedad cardiovascular. Claro, fundamentalmente eso. Y por lo general, el caso de los niños o jóvenes que padecen la diabetes tipo 1, las mamás no tienen que asustarse cuando pasan a ser insulinodependientes, ¿no? Porque hoy por hoy la insulina muchas veces le mejora muchísimo el estándar de vida, digamos, ¿no? Bueno, eso me gustaría que lo aclare porque a veces cuando una mamá le dicen con un niño por ahí de 6 u 8 años que tiene que ser insulinodependiente durante toda su vida, se asusta a la criatura, entonces hay todo como una falta de cultura sanitaria en función de esto. Bueno, es un aprendizaje duro, ¿no? Para una mamá y para una familia enterarse de que una persona va a depender toda su vida de un medicamento. En el caso de los niños pasa rápidamente porque esta diabetes 1 ya de entrada debuta con poca insulina. Y aunque algunas veces tiene una primera temporada, que los libros clásicos llamaban la luna de miel, como diciendo, el chico se pone diabético en una infección, en un cuadro respiratorio, mejora también un poco el azúcar, pero unos pocos meses después ya la diabetes se instala en ausencia de ninguna complicación, digamos, ¿no? Cada vez más se trata de que el chico maneje su propia insulina y su propia enfermedad lo antes que se pueda. Se vaya poniendo práctico desde que empieza a poder manejar dosis y cantidades. Se ha simplificado mucho el manejo concreto de jeringas, agujas, que en otra época era toda una ceremonia de hervir la aguja para desinfectarla y hervir la jeringa y cargar. Actualmente, no sé si ha visto unas especies de lapiceritas, sí, donde directamente en un dial se pone el número de unidades, se apoya y una aguja hace una picadita vertical que casi no se siente. En ese sentido, es bastante probable que el chico apenas crezca un poquito más ya empiece a manejar por sí mismo. Como un hábito incorporado, ¿no? Inclusive la medición. ¿Cuántas veces tienen que medirse por día? Hay varias estrategias para el control de la diabetes tipo 1. La más intensificada, como se llama, tiene 3 o 4 mediciones en el día. También se puede hacer algún manejo un poco más simplificado con un par de mediciones por día. ¿Y está vinculado directamente a los hábitos, por ejemplo? ¿No es lo mismo un niño sedentario a un niño que haga deporte? El deporte funciona como si fuera insulina, es decir, ayuda a que el azúcar entre al músculo y de esa manera baje. Por eso el chiquito, que conviene que haga siempre deporte, y el joven diabético es habitualmente una persona entrenada en hacer deporte, pero tiene que manejar la insulina con una artesanía del día a día y prever que si va a hacer deporte puede precisar bajar un poquito la dosis de insulina inmediata o tomar un poquito de azúcar o de hidratos de carbono antes de empezar el ejercicio. Y eso es parte del manejo que en la persona que no tiene diabetes se hace constantemente y en forma inconsciente, automática, pero que la persona que tiene diabetes tipo 1 lo tiene que hacer a pulmón, digamos, lo tiene que pensar y hacer todo el tiempo.
Dicho esto, la diabetes es perfectamente compatible con una larga vida, digamos. Por el momento, con insulina, el único tratamiento que los saca de la insulina es también bastante importante por sí mismo, que es el trasplante de páncreas, ¿no? El problema es que los trasplantes, como cualquier otro capítulo de trasplante, se habla de trasplante renal o de trasplante hepático, para no ser rechazados necesitan una medicación bastante compleja, que modifica las defensas de la persona para evitar el rechazo. Con lo cual, la persona que recibe un trasplante también tiene una condición de salud llena de cuidados y de restricciones. Y en ese sentido, entonces, comparado con el tratamiento con insulina, el trasplante de páncreas es una alternativa, pero tampoco es una alternativa libre de problemas. Claro, por supuesto, aparte con todo lo que engloba principalmente en nuestro sistema de salud, el tema de las donaciones, de todo el trabajo que trabaja tanto desde el INCUCAI como desde Cucaiba, digamos que hace falta que haya más donantes, hay muchas listas de espera y muchas veces esto, si no es una situación de suma urgencia, hablar de un trasplante hoy por hoy en Argentina por lo menos es bastante más dificultoso que el tratamiento. ¿Cuándo es necesario sí o sí un trasplante y para discontinuar ese tratamiento? No, sí o sí nunca, es una opción. Claro. Y es una opción en un caso concreto, y es la persona que va a recibir un trasplante de otro órgano. Entonces el trasplante renal, por ejemplo, que necesita un paciente con diabetes, puede ir acompañado del trasplante de páncreas. Porque en ese caso el tratamiento inmunosupresor, que baja las defensas, ya lo tiene que recibir por el trasplante renal, que le permite dejar de dializarse. En cualquier otra circunstancia se considera, y realmente es así, que el tratamiento con insulina es bastante más simple que el cuidado que precisaría y menos un invasivo, trasplante. obviamente. Sí, seguramente. Sí. Doctor, ¿cuál es el tratamiento en el caso de la diabetes tipo 2 en el marco de los factores de riesgos cardiovasculares y de cardiocerebrales, y de accidentes cerebrovasculares que pueden generarse en el marco, digamos, de no llegar a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Dado que está ligado a otros factores de riesgo, como usted decía, como es la obesidad, como es decir, ¿cómo hablar de hábitos saludables y de farmacología? ¿Cómo se hace esa composición Bueno, lo primero importante es que se puede prevenir en la medida que se limite el aumento de peso y se mantiene el hábito de ejercicio. Eso es importante, porque en todo el mundo, en las últimas décadas, el aumento del porcentaje de obesidad es imparable y el aumento de diabetes viene paralelo, ¿no? Comparado con hace 10, 20 o 30 años es sustancialmente diferente. Está aumentando mucho y no paró de aumentar, sigue aumentando, ¿no? En la Argentina más de la mitad de la población tiene sobrepeso, en Estados Unidos es más alto todavía, cerca del 70%, y atrás de eso viene el aumento de diabetes. La diabetes en la Argentina más o menos está en el 10% de los adultos, que es un montón. Es muchísimo, la verdad que sí. Y va a seguir subiendo en la medida que el peso también siga subiendo. De manera que una primera importante capítulo de prevención tiene que ver con mantener el peso, comer bien y mantener la actividad física regular, por lo menos en el orden de lo que siempre charlamos, que es algo así como media hora, 5 veces por semana, de caminata rápida en adelante, digamos, ¿no? Claro, hablando de hábitos saludables hábitos ahora, saludables, ¿no? Que para también todo tiene que el ver mundo. con la prevención. Completamente. ¿No? Y esto es realmente efectivo. Es decir, la persona que mantiene el peso y mantiene la actividad física tiene mucha menos chance de desarrollar la diabetes del adulto. O sea, es importante recalcar a la gente que toda persona arriba de los 35, 40 años tiene que tratar de comer de forma sana. Ahora vamos a decirle al doctor qué es comer de forma sana, nos va a responder. Y además tratar de caminar aunque sea 20 minutos por día o día por medio, ¿no? Como para que el cuerpo empiece a moverse y toda esta actividad física nivela esta situación del azúcar en sangre, ¿no? Sí, lo de la comida sana lo vamos a retrotraer hasta la mesa familiar con los chicos. Claro. Con los chicos, porque donde está haciendo estragos la obesidad es en los chicos. Y bueno, porque es un factor social también, ¿no? Es decir, a mayor carencia, mayor porcentaje de obesidad.
comida más basada en harinas y en azúcares, y mayor prevalencia, y eso bueno, lo muestra la encuesta nacional de factores de riesgo muy claramente, ¿no? Que se liga al ingreso. Y pasa mucho recorriendo el interior del país, atendiendo a los chicos del interior, que aparece la prevalencia de trastornos de la nutrición por el lado de la obesidad. Cuando antes decíamos, bueno, desnutrición, chicos flacos, etcétera, no es que haya desaparecido, pero realmente lo que más impacto tiene es el sobrepeso y la obesidad. Y habíamos vuelto a los chicos para decir que cuanto antes la persona incorpore hábitos de comida saludables, tiene más chances de que le duren. Porque el problema con los grandes es que nos cuesta mucho cambiar. Claro, hábitos adquiridos, ¿no? Cambiar. El tema de educar en hábitos saludables a los niños es para todo, más allá de la prevención de la diabetes, es bueno para todo porque va a tener mucho mejor salud en función de hacer gimnasia, de tener comida sana, ¿no? Exactamente. Hay mucho del ritmo de vida que interfiere con esto, ¿no? Desde, digamos, el estudio en los chicos, el trabajo en los adultos y la recreación en todos, cada vez más se hace sentado. Claro. Y no en el jardín, no en la calle, no caminando, ¿no? Y la suma de todo eso, más la comida, es la obesidad y la diabetes. Yo dejé colgada la respuesta sobre la diabetes tipo 2 sí. Y su enfoque. Habíamos ido a la parte de alimentación y de ejercicio. Hay un necesario control de los niveles de azúcar con medicamentos, ¿no? Hasta hace un tiempo había un par de pastillas, de clases de pastillas, ahora hay alguna variedad adicional que permite sobre todo tratar los casos que no funcionan con los medicamentos más tradicionales. Siempre pensando en tratar de nivelar el nivel del azúcar a un nivel que no provoque síntomas. Pero el gran desafío es que no haya complicaciones de la diabetes. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuáles son las complicaciones, digamos, leves, severas y graves? Bien. El azúcar muy elevado puede dar molestias en el momento, desde esta necesidad de orinar muy seguido hasta estar decaído, tener más predisposición a las infecciones habituales. Y esto es algo que en cualquier estadio de la diabetes hay que evitar. Cuando hablamos de infecciones, ¿son infecciones de las vías respiratorias o infecciones en línea general? Urinarias, sí, las infecciones más habituales, las básicas. Todas ellas se dan con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes. Se tratan igual que en las personas sin diabetes, no es diferente, pero sí tienen un poquito más de frecuencia. Les decía, un control moderado del azúcar consigue evitar esta primera línea de molestias, los síntomas directos del exceso de glucosa, de la hiperglucemia. Pero con eso no alcanza, ¿no? Las complicaciones tienen que ver, se clasifican según el tamaño de las arterias que están enfermas. Las arterias más grandes son las que llevan sangre al corazón, las que llevan sangre al cerebro, y esas son las dos fuentes principales de complicaciones para el diabético tipo 2. La enfermedad del corazón, el infarto, y la enfermedad cerebral, el ACV. Estas se previenen básicamente con el control de los factores de riesgo que son comunes a todas las personas diabéticas y no diabéticas, es decir, el de la presión, del colesterol, en algunos casos con indicación de aspirina, y con el mejor cuidado posible del nivel del azúcar. Después quiero hacer una parada especial en el uso de la aspirina. Ah, bueno. Las otras, que se llaman de vasos pequeños, que son más características de la diabetes y que ya no se dan tanto en personas que no tienen diabetes, son las que tienen que ver con los problemas de visión de la retina, de los nervios periféricos de las piernas, que ocasionan polineuritis y que le pueden dar a la persona diabética de muchos años baja sensibilidad y facilidad para lastimarse sin darse cuenta, que es una complicación importante. Y la falla renal por la propia diabetes, la enfermedad de los riñones por la diabetes. Esas tres son enfermedades de los pequeños vasos, de los vasos microscópicos, que van muy ligadas al nivel del azúcar. Mientras que las otras, las que dijimos primero, infartos y enfermedad cerebral, van ligadas a todo el conjunto de los factores de riesgo donde entra más el colesterol y la presión. Claro, para hablar de cuestiones ligadas al colesterol, de paso, ¿no? Que son todos estos factores de riesgo son los que van endureciendo las arterias, tapando las arterias, ¿no? Hasta llegar al peor de los casos, que es la cristalización de la arteria, que es cuando ya no puede solucionarse siquiera con un bypass en el caso de las vías coronarias, ¿no? ¿Qué es el colesterol bueno y el colesterol malo?
El colesterol es una parte natural y necesaria del metabolismo. Todas las hormonas sexuales se fabrican a partir de colesterol. La vitamina D es un derivado del colesterol. Digamos, hay un montón de cosas que se hacen con colesterol. El principal fabricante de colesterol en el cuerpo es el hígado y la utilización es en todo el organismo. Ahora, cuando la producción de colesterol es excesiva en función de la alimentación, y esto cruzado con cierta predisposición genética, ¿no? Es decir, que siempre hay gente que va a comer cualquier cosa y su colesterol va a estar impecable, y algunos que tienen colesterol muy alto aunque coma óptimamente. Pero combinando las dos cosas, es decir, una genética promedio, por decirlo así, con una dieta con un exceso de grasas y de hidratos de carbono, la producción de exceso de colesterol termina por depositarse en las arterias. Es decir, el colesterol sigue cumpliendo todas estas funciones saludables que decíamos antes, pero lo que sobra se empieza a acumular en el interior, en el revestimiento interno de las arterias. Y eso entonces físicamente empieza a ocluir la arteria. Esa placa de aterosclerosis puede además crecer rápidamente cuando se inflama, se desgarra el revestimiento superficial y se forma un coágulo en esa placa desgarrada. Eso que se llama accidente de placa es lo que explica la mayor parte de los infartos y de los ACV. Esto ocurre muy lentamente a lo largo de muchos años y está ya presente en la adolescencia en adelante. Empieza a verse, digamos, rastros, placas, depósitos de grasa dentro de las arterias. De manera que lo que puede graduar un poco la alimentación, la actividad física y eventualmente el uso de medicación es la velocidad con que esto progrese y se transforme en infarto. Por supuesto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y continuamos recorriendo la provincia de Buenos Aires de la mano de la Federación Médica de esta provincia para conocer las distintas realidades que viven nuestros médicos en el interior de esta provincia. Vamos con el informe.